Así pelearon nuestros heroicos mambises en la guerra por la independencia en el siglo XIX. Así derrotamos la última ofensiva de 10.000 soldados de la tiranía fuertemente armados, enfrentados inicialmente por apenas 200 combatientes rebeldes, que bajo el mando directo del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, durante 75 días, del 24 de mayo al 6 de agosto de 1958, libraron más de 100 acciones combativas, incluidas 4 batallas en un pequeño territorio de entre 650 a 700 kilómetros cuadrados, es decir, un área menor que la que ocupa Ciudad de La Habana. Esta gran operación decidió el curso de la guerra y poco más de 4 meses después produjo el triunfo de la revolución, lo que motivó al comandante Ernesto Che Guevara a escribir en su diario de campaña, cito: "El ejército batistiano salió con su espina dorsal rota de esta postrera ofensiva sobre la Sierra Maestra". Fin de la cita. Este es un hecho que se oye hablar, pero que se domina poco. Todavía se habla y aprendemos en la historia la batalla de las Termópilas, de griegos contra la agresión persa. Tampoco nos amedrentó la flota yanqui frente a las costas de Playa Girón en 1961. En sus propias narices aniquilamos a su ejército mercenario, en lo que constituyó la primera derrota de una aventura militar de los Estados Unidos en este continente. Así lo hicimos nuevamente en 1962, durante la crisis de octubre. Ni un milímetro cedimos frente a las brutales amenazas de un enemigo que nos apuntaba con sus armas nucleares y se disponía a invadir la isla. Ni siquiera lo hicimos tampoco cuando, negociadas a nuestras espaldas las condiciones para solucionar la crisis, los dirigentes de la Unión Soviética, el principal aliado en tan difícil coyuntura y de cuyo apoyo dependía la suerte de la revolución, de manera respetuosa trataron de convencernos para que aceptáramos la inspección en el suelo patrio de la retirada de su armamento nuclear, y les respondimos que en todo caso se haría a bordo de sus barcos en aguas internacionales, pero nunca en Cuba. Estamos seguros que circunstancias peores que aquellas difícilmente puedan repetirse. Ya en época más reciente, el pueblo cubano dio una muestra imborrable de su capacidad de resistencia y confianza en sí mismo, cuando, como resultado de la desaparición del campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética, Cuba sufrió la caída de su Producto Interno Bruto en un 35%, la reducción del comercio exterior en el 85%,
la pérdida de los mercados de sus principales exportaciones como el azúcar, el níquel, cítricos y otros, cuyos precios descendieron a la mitad, la desaparición de créditos en condiciones favorables, con la consiguiente interrupción de numerosas inversiones vitales, como la primera central electronuclear y la refinería, ambas en Cienfuegos, el colapso del transporte, las construcciones y la agricultura, al suprimirse de golpe el suministro de piezas de repuesto para la técnica, los fertilizantes, piensos y las materias primas de las industrias, provocando la paralización de cientos y cientos de fábricas y el abrupto deterioro cuantitativo y cualitativo de la alimentación de nuestro pueblo hasta niveles por debajo de la nutrición recomendada. Todos sufrimos aquellos calurosos veranos de la primera mitad de la década del 90 del siglo pasado, con apagones superiores a las 12 horas diarias por falta de combustible para generar electricidad. Y mientras todo esto acontecía, decenas de agencias de prensa occidentales, algunas de ellas sin disimular su regocijo, despachaban corresponsales por decenas a Cuba con la intención de ser las primeras en reportar la derrota definitiva de la revolución. En medio de esta dramática situación, nadie quedó abandonado a su suerte y se evidenció la fuerza que emana de la unidad del pueblo cuando se defienden ideas justas y una obra construida con tanto sacrificio. Solo un régimen socialista, a pesar de sus deficiencias, es capaz de superar gigantesca prueba.